Bueno, continuamos en la segunda parte de esta mañana del primer día, la primera jornada de este tercer simposio internacional de la Cátedra Minuto de Dios. Recordemos la temática que se desarrolla, la temática en la que profundizamos es el fortalecimiento de las soft skills o habilidades blandas desde la educación superior, estrategias y experiencias prácticas. Algunos avisos antes de proseguir con lo que nuestra agenda dispone, y es recordarles que en el chat está tanto la asistencia de este evento que deben ustedes registrar haciendo clic allí en este Google Form o este form de Microsoft que tenemos dispuesto para pues, asegurar que quede registrada su asistencia al evento y además realizar la evaluación de la conferencia con la que hemos iniciado de la doctora Carla Colchado. Es muy importante. Allí en el chat van a ver ambos enlaces en los que pueden ustedes hacer clic. Avanza esta mañana y como les decía la parte anterior, lo que corresponde a esta segunda parte es el panel de expertos en habilidades blandas en la educación superior desde Uniminuto. Quiero presentarles a la doctora Margarita Rosa Pérez Carvajal. Actualmente es directora de proyección social en el sistema Uniminuto, es profesional en trabajo social y magíster en participación y desarrollo comunitario de la Universidad Pontificia Bolivariana. También se ha desempeñado como coordinadora académica de la Corporación Paisa Joven, GTC, coordinadora de fortalecimiento institucional en la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, coordinadora de programas de formación Paz y Paz GTC y directora del Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto. Tiene experiencia además en la dirección de programas y proyectos con alto impacto social en el marco de la educación superior, consultora en desarrollo organizacional con énfasis en facilitación de procesos de planeación, seguimiento, evaluación y sistematización de proyectos sociales y experta en el diseño y ejecución de procesos para el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias. Ya ahí la vemos en pantalla. Doctora Margarita, bienvenida. También darle la bienvenida al doctor Nelson Iván Bedoya, actualmente vicerrector académico y de Asuntos Estudiantiles de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Bogotá Presencial. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Teoría y Práctica de la Prosocialidad y las aplicaciones de la logoterapia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorando en Educación de la Universidad Benito Juárez, en proceso de titulación, magíster también en Administración de las Organizaciones de la UNAD, doctorando de Innovación Educativa con uso de tecnologías de la comunicación e información de la Universidad de La Sabana, cuenta con estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad de Granada, experiencia en el sector educativo como profesor y directivo docente, asesor y consultor en educación media y superior, calidad académica, gestión del conocimiento e innovación educativa y profesor universitario en educación, filosofía, ética, ciudadanía y gestión. Seguramente el doctor Nelson Iván también tiene cosas importantes que contarnos esta mañana. Allí lo vemos en pantalla. Buenos días, doctor. Y nos acompaña moderando este panel Margarita Osorio Mariño, comunicadora social, periodista de Uniminuto, magíster en educación de Uniminuto y del Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diversos estudios en Biblia, teología y espiritualidad. Participa y sirve en el Minuto de Dios como opción de vida desde el año de 1986 y entre sus actividades actuales es profesora en la Cátedra Virtual Minuto de Dios, es asociada eudista y forma parte de una comunidad laical en el Minuto de Dios. Margarita, bienvenida. Quiero extender excusas en nombre del padre Harold Castilla, rector de Uniminuto. Él ha presentado una situación y por el momento inicialmente no nos acompaña en el panel, pero más adelante esperamos que pueda unirse con nosotros. Dicho esto, le permito a Margarita Osorio que tomará las riendas de este conversatorio, que las cámaras son suyas. Margarita, adelante. Muchas gracias, José Andrés. Muy buenos días y un cordial saludo a toda la comunidad educativa que está reunida en este simposio, tercer simposio internacional de la Cátedra Minuto de Dios. Y por supuesto un saludo muy especial a la doctora Margarita Rosa Pérez y al doctor Nelson Bedoya.
Les damos las gracias porque han querido estar con nosotros para enriquecer la visión y la apropiación y el conocimiento sobre las habilidades blandas para la vida de nuestros estudiantes y egresados. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a la doctora Margarita Rosa Pérez. Por favor, adelante. Muchas gracias, Margarita. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias, qué bueno, Margarita, compartir este espacio contigo y compartir con Nelson. Muchísimas gracias al padre Hermes y a Liliana Chaparro por esta invitación para que podamos compartir todas esas experiencias que hoy en día Uniminuto lleva a cabo para desarrollar esas habilidades socioemocionales en los estudiantes. Quisiera pedirle, gracias Esmeralda, que por favor compartas la presentación. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, digamos que la profesora Carla ha hecho un marco de referencia, un marco conceptual maravilloso, haciendo un recorrido por todas las crisis sociales, ambientales que estamos viviendo a nivel mundial y que hacen fundamental, nos hacen un llamado de atención fundamental a que nosotros cerremos unas brechas que tenemos que cerrar en las instituciones de educación superior, en nuestros procesos educativos con nuestros estudiantes. Solamente voy a hacer como una breve, como recordar brevemente, porque ya Carla lo amplió en su presentación, y es que definitivamente lo que hemos recogido con empleadores en diferentes grupos focales con nuestros egresados y en general con todas esas necesidades que hoy tiene nuestra sociedad, pues siempre nos están hablando como de tres aspectos que tenemos que atender las instituciones de educación superior. Por un lado, está cerrar esa brecha que existe entre lo teórico y lo práctico. Sí, digamos que este es un problema que siempre enfrentamos las instituciones de educación superior. Un segundo elemento es la importancia de crear en todos nuestros estudiantes, pero también en nosotros como profesores, cómo acompañar unos procesos para enfrentar esos desafíos globales a los que ya hacía referencia la profesora Carla en su presentación. Y un tercer aspecto es que ustedes ya lo han escuchado, existe un divorcio entre lo que espera los diferentes sectores de la economía, lo que espera la sociedad y lo que nosotros como institución de educación superior estamos acompañando y compartiendo con nuestros estudiantes. Hay allí como una división, entonces estos son como tres elementos urgentes que tenemos que enfrentar como instituciones de educación superior. Y esto nos lleva a la importancia entonces de crear unos espacios formativos que realmente sean de experiencias positivas, de experiencias reales, de experiencias cotidianas en las que los estudiantes puedan desarrollar esas llamadas habilidades socioemocionales que nos ocupa el tema de la mañana de hoy. Digamos que estamos llamados a trascender esos espacios de las aulas físicas o de las aulas virtuales. Estamos llamados a trascender unos currículos tradicionales para pensar en un conocimiento situado, ¿sí? En una experiencia contextualizada para nuestros estudiantes, que ya no solamente sean los actores del acto educativo, un estudiante y un profesor, sino que entren a intervenir otros actores en ese acto educativo, como son las comunidades, como son unos territorios y como son unas instituciones. Y pues Uniminuto hace presencia a lo largo y ancho del país, y pues sería un error que nosotros no tuviéramos hoy en día un conocimiento contextualizado a la realidad de nuestros estudiantes. Esto, como decía Carla, pues siempre lo exige este mundo competitivo, un mundo cada vez con mayores desarrollos tecnológicos, innovaciones, pero definitivamente Margarita y Nelson siguen estando presentes
una cantidad de retos ambientales y sociales, y ya lo dice nuestro Papa Francisco, estamos frente a una única crisis social, ¿sí? Entonces, de manera que cada vez debemos crear esos espacios que permitan que los estudiantes puedan hacerle frente a estos hechos. Siguiente lámina, por favor, Esmeralda. Bueno, la profesora Carla, a partir de su investigación, hizo referencia como a diferentes tipos de habilidades blandas. Yo me voy a referir a una específicamente, a una taxonomía específicamente. Les recomiendo este maravilloso evaluación que hace la UNESCO de unas habilidades socioemocionales para América Latina y el Caribe. Es un estudio del 2019. Allí hacen un recorrido por lo que vamos a entender por habilidades sociales según la OCDE, según el Banco Mundial, según UNICEF. Yo me permití tomar unas habilidades que presenta el Consejo Nacional para la Investigación, ¿sí? Como para tener como referente, como marco en esta discusión que vamos a tener hoy entre los tres. Este marco de referencia entonces hace como esta división entre tres tipos de habilidades socioemocionales. Un primer bloque está referido a esas habilidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de toma de decisiones y de la creatividad y la innovación. Hay un segundo bloque que hace referencia a la importancia de la adaptabilidad en los estudiantes, de la responsabilidad personal y social, y ahorita que les presente las 4 experiencias de Uniminuto van a entender por qué hago referencia de manera específica a estas habilidades de la responsabilidad personal y social, de la ciudadanía, de la estabilidad emocional y de la autorregulación. Y un tercer bloque está relacionado con esa importancia de la colaboración, del trabajo en equipo, de la empatía, de la resolución de conflictos y del liderazgo. Entonces, voy a hacer énfasis para todos los que estamos conectados en este importante evento académico, como en estos 3 grandes bloques de las habilidades socioemocionales. Lo he tenido en cuenta entonces para compartir hoy con ustedes 4 experiencias reales, 4 experiencias maravillosas que se llevan a cabo con los estudiantes de Uniminuto. Si quieres, vamos a la próxima, por favor, Esmeralda. Me voy a referir a esas 4 experiencias en un orden cronológico, empezando por la de más reciente creación hasta la más tradicional, a la que todos conocemos. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia maravillosa que estamos piloteando desde el año pasado, que se llama Con los pies en la tierra. ¿Sí? Qué mejor programa este de inmersiones sociales con los pies en la tierra para desarrollar todas esas habilidades socioemocionales de las que nos hablaba la profesora Carla anteriormente. Hay una segunda experiencia que voy a compartir con ustedes que hace referencia a todas esas insignias digitales, esas credenciales que hoy estamos incursionando en la educación superior y que Uniminuto tiene una experiencia ya muy positiva hace 2 años. Una tercera experiencia que yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con ella es el voluntariado Uniminuto en el marco de nuestra obra social del Minuto de Dios. Y una cuarta y última experiencia, bueno, que es el sello de la institución, es la que todos conocemos, pero hoy la vamos a leer con los lentes de las habilidades socioemocionales. Me voy a referir entonces a la práctica en responsabilidad social. Ustedes van a ver que cada una de las experiencias que yo voy a compartir hoy con ustedes, que estoy segura que varios de nosotros ya conocemos, pero que quiero que la leamos con esas gafas específicas de las habilidades emocionales, entonces vamos a hacer referencia a la primera, que es el programa de inmersiones sociales con los pies en la tierra. Entonces, por favor, Esmeralda, la siguiente diapositiva. Entonces, este programa de inmersiones sociales surge como una necesidad de crear para los estudiantes ambientes de aprendizaje experienciales distintos
y contextualizados. Hace como unos 3 años hacíamos la reflexión con nuestro rector general y con algunos rectores que no era suficiente esa práctica en responsabilidad social, que digamos que eso correspondía a un número de créditos, era un espacio determinado, tal vez corto en horas, que era necesario que nuestros estudiantes sirvieran más y fueran más a territorio, vivieran en el territorio. Entonces, por eso, Margarita y Nelson y todos los participantes, surge ese programa de inmersiones sociales con los pies en la tierra. Y además porque estábamos estrenando en ese momento nuestro proyecto educativo institucional que tiene como unos pilares muy acertados, considero yo, para hacer frente a todos estos retos globales, y es el aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que esto está en el marco también de nuestra misión institucional, esa capacidad de servicio que tenemos como colaboradores, pero que también incentivamos en nuestros estudiantes. Este programa también busca que nuestros estudiantes conozcan la otra Colombia, es decir, no es haciendo su práctica en responsabilidad social allí a 280 kilómetros de nuestro campus, de nuestra rectoría inmediata, sino que un estudiante de la rectoría Antioquia Chocó se pueda venir aquí a Ciudad Bolívar y se venga un periodo académico completo, en febrero empaca su morral y se viene a vivir en un territorio, en una comunidad, en una organización, se venga a vivir y a servir desde un saber disciplinar. Que un estudiante de la Rectoría Santanderes se pueda ir a servir a Buenaventura, que un estudiante de Orinoquía se pueda ir para Puerto Inírida, se pueda ir para Mesetas, que otro se pueda ir para Barranco de Minas, para Puerto Leguízamo, para Tibú. Y menciono estos territorios porque no son territorios sencillos. O sea, es muy rico estar allí sirviendo a 10 cuadras o sirviendo en una localidad, y otra cosa es servir en municipios que han sido golpeados por el conflicto armado de nuestro país. Puede que un estudiante de la Rectoría Caribe conozca la problemática que hay en Barranquilla, en Cartagena y Santa Marta, pero no ha ido a Maicao y a La Guajira, donde tanto necesitan de nuestra presencia. Entonces, eso es conocer la otra Colombia. Y conocer la otra Colombia significa ir a unas organizaciones que nos necesitan, a unas organizaciones públicas, privadas, eclesiales, organizaciones de caficultores, de agricultores, diferentes organizaciones de economía solidaria que necesitan de nuestro estudiante de agroecología, que entre otras cosas nos hemos dado cuenta de la maravilla que representa para el campo colombiano el que nosotros estemos formando estos estudiantes en ingeniería agroecológica. Entonces, lo que hacen estos estudiantes, como les decía, es ir a un territorio diferente al propio, ¿sí? Es ir un periodo académico completo, es decir, me voy en febrero y regreso en mayo, o me voy en agosto y regreso en noviembre, y con una gran ventaja, y es lo que entusiasma a los estudiantes, es que usted inscribe un número de créditos, digamos que entre 14 y 18, inscribe unas materias a través de una ruta que nosotros diseñamos, y él se va al territorio. Se va al territorio a servir a unas organizaciones sociales y comunitarias. Esto es completamente disruptivo porque nosotros como profesores siempre queremos tener al estudiante allá encerrado en el aula tradicional, pero no aceptamos que él esté allá en una finca transformando y haciendo unos aportes maravillosos en planadas a una organización de caficultores. Entonces eso también significa un cambio, una ruptura para nosotros como profesores, de que realmente propiciemos esos estudiantes. Ya no son ambientes simulados, ¿sí? Ya no son laboratorios, son situaciones reales a las que enfrentamos los estudiantes. ¿Qué sucede en el territorio
Nelson y Margarita, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al estudiante en ese territorio? Uno es conocer un contexto que él no conocía. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, Esmeralda, para que entiendan por qué les comparto esta experiencia. Y es que a partir de estos resultados de aprendizaje que nosotros hemos diseñado, nos encontramos con que los estudiantes efectivamente desarrollan esas habilidades socioemocionales que nos demandan los empleadores, que nos demandan los diferentes sectores de la economía. Una primera cosa que pasa es que ellos analizan el contexto, el territorio en el cual están en esa inmersión. ¿Qué sucede en Tibú? ¿Qué pasó en Tibú? Hoy, ¿qué pasa políticamente en Tibú? ¿Qué pasa políticamente y socialmente y ambientalmente en el sur de Bolívar, en Santa Rosa, en San Pablo? ¿Qué es lo que pasa allí? Yo cómo leo política, cultural, ambientalmente y en esos hechos históricos que se presentan en el Magdalena Medio. Entonces, esa es una primera habilidad que va a desarrollar el estudiante. No la desarrolla leyendo un libro, sí la desarrolla allá en el territorio. Hay una segunda cosa que sucede y es que ellos llegan a desarrollar un plan de acción no imaginario, no hipotético, sino un plan de acción a partir de las necesidades que le presenta una organización. Y una organización que no tiene todos los recursos económicos para que el estudiante pueda desarrollar el superplan de acción, no. Es la diócesis de Tibú, que tiene cerradas 3 emisoras comunitarias hace 5 años, que no ha podido poner a funcionar esas emisoras comunitarias y que el estudiante de Uniminuto llega y piensa un plan de acción y dice, yo cómo activo estas emisoras comunitarias de la diócesis de Tibú, que lo que hacen es traer paz y esperanza para los habitantes. Entonces, allí está una habilidad socioemocional que hablaba la profesora Carla, y es esa creatividad y esa innovación que el estudiante pone allí en contexto. Otro elemento, otra habilidad fundamental es prestar un servicio a la organización y a la comunidad desde una responsabilidad ética, desde un liderazgo, desde una ciudadanía que pone, digamos que a prueba todas esas competencias profesionales que el estudiante ha venido adquiriendo. Y una cuarta, bueno, que ha estado transversal en el discurso de esta mañana, y es actuar empáticamente en el trabajo de apoyo a la organización, adaptándose a los contextos en los que interactúa. Nelson conoce esta situación. El año pasado tuvimos un paro armado en uno de los territorios en el sur de Bolívar. Pues ya se imaginarán la angustia de nuestros 5 estudiantes frente a este paro armado. No había forma de sacarlos del territorio, ¿sí? Se les da la instrucción, se quedan en casa, no van a la organización, mejor dicho, no se arriman ni a una puerta, pero tampoco podían almorzar y comer porque estaba cerrado el municipio, estaba cerrado el mercado. Y los estudiantes, ¿qué hacen frente a esta situación? O sea, ¿cómo comprender que estamos en el marco de un paro armado, en unas elecciones presidenciales? ¿Qué hago yo para estar empáticamente también con mi autocuidado en ese territorio? ¿Sí? Estos estudiantes se alojan en las viviendas de la misma gente de la comunidad, ¿sí? En viviendas que adecúan las personas de las organizaciones con condiciones muy restringidas, que implica también para el estudiante saber que hay 3 comidas básicas, que hay un transporte básico, que hay unas necesidades grandísimas en estos territorios, pero que también están presentes día a día unas situaciones de violencia. Entonces, ¿cómo yo como estudiante sé que estoy en una familia que me acoge, que además de estar yo como estudiante hay otros 7 niños en casa, pero esta comunidad me acoge pues porque tiene un proyecto
porcícola grandísimo que está transformando ese pequeño municipio. Entonces, ¿qué implica para mí adaptarme también a esa familia que me acoge? Entonces, digamos que allí, para mencionar este programa de inversiones sociales con los pies en la tierra, definitivamente es con los pies en la tierra. Yo he insistido mucho, esta es una oportunidad no solamente para los estudiantes de la modalidad presencial, también hemos tenido estudiantes de la modalidad distancia. Sí, esto nos sorprendió enormemente porque decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer virtualmente? Yo era una de las que decía, esto es con los pies en la tierra, no con los pies en la nube. Y los estudiantes mismos han dicho de la modalidad distancia, y ya tenemos dos de la modalidad virtual que dicen, yo quiero ir a territorio. Así yo tenga otra metodología de aprendizaje, yo quiero ir a territorio. Bueno, esa entonces era la primera experiencia que les quería mencionar rápidamente, logros. Como le estamos piloteando desde el año pasado, desde el 2022, entonces hemos vinculado 180 estudiantes de 16 programas académicos, hemos servido a 62 organizaciones en 27 municipios y beneficiando 13.000 personas. Miren qué cantidad de personas a las que los estudiantes pueden servir solamente empezando en el 2022. Hay unas cosas lindas que dicen los chicos, dice, lo que se aprende en territorio jamás se va a aprender sentado en un escritorio. Valoramos los saberes locales, nunca nos imaginamos participar y aportar, exploramos nuevos enfoques disciplinares. Unos dicen, esta es la experiencia más enriquecedora de mi vida. Muchos de los estudiantes es primera vez que toman un avión, que viajan 8 horas en una lancha, entonces ellos lo mencionan como una experiencia enriquecedora. Voy a la segunda experiencia. Esmeralda, porfa, la siguiente diapositiva. Entonces, esta es una segunda experiencia de la que nos hablaba la profesora Carla y que ya la estamos implementando en un minuto y es las insignias digitales, ¿sí? Esta la hemos denominado, la gran insignia se llama Agente de Transformación Social y como ven allí tiene otras 4 pequeñas insignias, la insignia de gestor de acciones socialmente responsables, la insignia de promotor de paz y la insignia de voluntariado en acción. ¿Por qué incursionamos en estas credenciales digitales? Pues por el mundo, por las nuevas competencias tecnológicas y que nos exige el sector de la economía. Sí, digamos que esta es una nueva forma de diseñar diversas trayectorias de aprendizaje que puedan desarrollar nuevas competencias en los estudiantes, pero una cosa interesante de esta específicamente porque tenemos otras insignias en las que apenas estamos incursionando, es que esta es con unas competencias para convertirse en un agente de transformación. Miren qué bonita el nombre de esa insignia, ya no es solamente yo con los pies en la tierra o ya no es solamente mi práctica en responsabilidad social, sino que yo voy a una organización comunitaria y creo unas acciones innovadoras. O yo allá en mi territorio, en mi rectoría de Tolima, en Magdalena Medio, en la Comuna 13, ¿cómo puedo ser un promotor de paz? ¿Sí? O cómo yo después de haber hecho mi práctica en responsabilidad social puedo ser un voluntariado en acción. Entonces, esta es una nueva trayectoria que ha diseñado la institución para nuevos procesos de aprendizaje y para seguir transformando la realidad y seguir desarrollando esas habilidades sociales de las que estamos hablando. La primera entonces nos certifica 2 habilidades, el reconocer, la capacidad de reconocer la realidad social y la posibilidad de crear acciones de transformación. Sí, porque no nos podemos solamente en reconocer esa realidad, reconocerla críticamente, sino que en el marco de nuestra institución tenemos que hacer la forma de transformar esas realidades y transformarlas de manera innovadora, de manera ética y de manera socialmente responsable.
Hay la segunda, la que está allí, la de promotores de paz. Entonces, esta insignia certifica la habilidad de promover la paz en los territorios. Y otra que certifica el servicio y el liderazgo social. Allí en esa taxonomía que les recomiendo de este estudio de la UNESCO, hablan del servicio también como una habilidad socioemocional que tienen que desarrollar nuestros estudiantes. Una vez el estudiante ha sumado todas, va sumando estas insignias, pues va a tener su gran insignia digital que es, lo acredita como agente de transformación social. O sea, para un chico, además de todo el servicio, de enfrentarse con estas realidades de servir, tener esa insignia digital en su hoja de vida, pues va a ser una cosa que le abre puertas a nivel laboral y bueno, también muy innovador ser denominado como agente de transformación social. Esa entonces es la segunda experiencia. Vamos a la tercera. Si quieres, Esmeralda, muy bien. Bueno, entonces digamos que estas ya se van haciendo más familiares para algunas de las personas que están aquí conectadas y en nuestro programa de voluntariado. Este programa de voluntariado nace hace 15 años en la institución y nace como una forma de materializar esa apuesta filosófica y práctica de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, y es que nadie se quede sin servir, pero necesitábamos crear como todos los mecanismos, la estructura para acompañar ese voluntariado y para hacer que ese voluntariado sea transformador. Entonces, está en todo el marco de nuestra misión y tiene unas bases conceptuales en la doctrina social de la Iglesia, específicamente en 3 de los principios de la doctrina, en el principio de la solidaridad, en una acción decidida por trabajar por el bien común y en el principio de la subsidiariedad que reconoce el potencial de las personas y de las comunidades para que ellas mismas se puedan transformar. El voluntariado de Uniminuto no solamente es un estudiante, esa es una diferencia con respecto a las dos experiencias que ya presenté, la de con los pies en la tierra y la de insignia digital, y es que a este voluntariado se pueden vincular estudiantes, egresados, colaboradores y en general todas las personas que comprometidas, que conocen la obra social, se quieren vincular de manera voluntaria. ¿Cuáles son esas habilidades entonces que desarrolla, esas habilidades socioemocionales que desarrolla el voluntariado? Entonces, una sensibilidad por los problemas sociales que afectan las comunidades, la promoción de una actitud de compromiso, ¿sí? De cooperación, de solidaridad, frente a unas realidades que analiza y que desarrolla el voluntariado el voluntario en asocio con unas organizaciones sociales y comunitarias. También la generación de una empatía y de la compasión por los otros. Me encantó esa habilidad de la compasión por los otros. En este estudio que les menciono, eh, la compasión por los otros es una habilidad planteada por un instituto de investigación en la India, del Mahatma Gandhi. Plantea la compasión por el otro como una habilidad socioemocional que tenemos que desarrollar los estudiantes y nosotros como colaboradores. Y otra habilidad muy bonita que está en otra taxonomía y es mantener redes de contacto con otros. Si ven que van apareciendo como nuevas habilidades socioemocionales y lo que hemos visto en estos 15 años es que los voluntarios, además de moverse por esa capacidad de servicio, la cooperación, la compasión por el otro, también quieren mantener una red de relaciones, unos amigos que comparten una cosa en común y es el servicio a la humanidad. ¿Sí? Entonces, cómo crear y cómo esto va creciendo y se crean movimientos mundiales de voluntariado. Hace 3 años estamos recibiendo estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón de Nueva York que vienen a Uniminuto, ya han ido a 3 rectorías diferentes a prestar un servicio de manera voluntaria
en nuestras organizaciones comunitarias. Entonces, miren que este voluntariado Uniminuto no es solamente de nosotros como colaboradores o de nuestros egresados y estudiantes, sino también de otros voluntarios a nivel internacional. Para concluir esta experiencia, entonces, organizamos este voluntariado a través de 85 iniciativas. Hacemos presencia en 27 organizaciones a lo ancho y largo del país. Anualmente estamos movilizando en más o menos unos 2.500 voluntarios. Ustedes no se imaginen lo difícil que es mantener un voluntario, porque hoy me levanto contenta queriendo servir y mañana me enfermo y no vuelvo a mi acción voluntaria. O entré en una crisis emocional y no quiero volver a mi voluntariado. Entonces, mantener 2.500 voluntarios anualmente, pues tenemos una estructura administrativa en Uniminuto para que eso funcione, para que eso pueda funcionar, para que yo me forme como voluntario, para que yo pueda entender por qué estas injusticias, estas realidades sociales y cómo es que yo voy a aportar. Bueno, yo soy ingeniera, buenas, pero yo cómo puedo servir, no sé cómo servir. Entonces, alguien que me capacita, alguien que me acompaña, alguien que me certifica mi voluntariado, porque eso es una cosa también muy importante, la certificación. Y una cosa súper bonita y es nuestro programa Aló Jesucristo, esta línea de atención espiritual. Bueno, hoy tiene 65 estudiantes voluntarios que aportan 1.650 horas para una escucha activa, una escucha espiritual. A raíz de la pandemia, muchas personas, esta línea era una línea de Bogotá, 601-348. Con la pandemia nos tocó un 018.000, es decir, abrir Aló Jesucristo a todo el país. ¿Sí? Entonces, hoy hacemos presencia con esta línea de atención espiritual en todo el país. Bueno, entonces, eso frente al voluntariado y las habilidades que desarrolla. Y para ir cerrando mi intervención, entonces vamos a la cuarta experiencia. Digamos que esta ya es más conocida por todos los que estamos aquí conectados. Seguramente muchos de los estudiantes que están aquí están por realizar su práctica en responsabilidad social. Entonces, esta experiencia se denomina formación en responsabilidad social, un sello diferencial de Uniminuto. No lo hacen otras universidades. ¿Por qué? Porque en algunas de ellas son opcionales, son electivas, solo para algunas carreras. En Uniminuto, por la obra social de la cual hacemos parte, está en todos nuestros planes de estudio de pregrado, ¿sí? Entonces, es un trabajo que se hace en un aula presencial o virtual. Y un segundo espacio es el trabajo de campo en territorio, donde los estudiantes se vinculan, acompañan y aportan a diversos procesos comunitarios. Me pareció súper interesante, Padre Hermes y Liliana, tener esta oportunidad porque fue leer la práctica en responsabilidad social en clave de habilidades socioemocionales, ¿sí? Y leer todas estas 4 experiencias en clave de esas habilidades socioemocionales. ¿Qué habilidades tenemos en la formación en responsabilidad social? Entonces, la resolución de problemas complejos en los territorios y una súper importante, y es identificar las soluciones a esas problemáticas sociales. Y una cosa esencial es lograr un aprendizaje con propósito social, ¿sí? Esa es la misión de Uniminuto, que nuestros estudiantes, además de ser buenos profesionales éticamente orientados, como decía Liliana al principio de su intervención, tengan un aprendizaje con un sentido social. Rápidamente algunos logros, y la siguiente diapositiva, Esmeralda, con esta práctica en responsabilidad social. Actualmente tenemos 82 proyectos sociales para todo el país,
formulados bajo la teoría de cambios con unos indicadores porque queremos dejar unas transformaciones que podamos medir en las comunidades. Anualmente se están vinculando más de 27.000 estudiantes a esta práctica en responsabilidad social, sirviendo en 499 organizaciones sociales y comunitarias con las que tenemos convenio para aportar a su fortalecimiento. Más de 175.000 personas de las comunidades beneficiadas con la presencia de los estudiantes, ¿sí? Y bueno, yo sé que nos podemos hacer la pregunta, bueno, pero ¿cómo medimos si esas habilidades socioemocionales sí se están desarrollando en los chicos? Hace 2 años ya hicimos una medición de impacto. La siguiente, Esmeralda, por favor. Y ya con esto voy cerrando para darle la palabra a Nelson. Hicimos una medición de impacto de estos proyectos sociales de formación de los que se habían ejecutado de manera pues permanente entre el 2017 y el 2020. Fue una evaluación que realizamos con 2.014 estudiantes, 1.883 egresados, 2.155 participantes de las comunidades, 253 organizaciones y 109 profesores, porque esto definitivamente también transforma la vida de nosotros como profesores. Entonces hicimos esta medición y me encantó poder traerles a ustedes aquí unas conclusiones interesantes que salen en esta medición de impacto. La siguiente, Esmeralda, porfa. Y es que los estudiantes y los egresados manifestaron en su mayoría con un porcentaje del 90% haber desarrollado habilidades y competencias que se proponen en ese proceso formativo de responsabilidad social. Destacan tener un mayor conocimiento de la importancia del trabajo comunitario, del fortalecimiento de las organizaciones, un mayor interés y reconocimiento de la realidad social de los problemas que hoy afectan a nuestro país. Los estudiantes y los egresados reconocen que este proceso formativo ha generado un impacto en su formación profesional y en la forma de ver y analizar los problemas y los contextos. En los grupos focales que realizamos con los egresados se observa que impactó en la construcción de una visión crítica de la realidad y están motivados para convertirse en verdaderos agentes de cambio social. Tanto estudiantes como egresados manifestaron tener una alta motivación, ¿sí? Y una cosa muy bonita que yo pienso que es el mayor impacto y es que quieren seguir siendo voluntarios en una organización, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, va más allá de la nota, va más allá de mis 3 créditos, va más allá de que yo haga una misión social en un semestre. Esto va en que yo puedo seguir sirviendo a partir de esas habilidades que me ha desarrollado Uniminuto. Entonces, como pueden ver, si quieres la siguiente, Esmeralda, esto también está medido, ¿sí? Digamos que está como esa pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para mirar si esto ha generado un cambio en nuestros estudiantes? Bueno, con esto dejo hasta aquí, Margarita. Pues le damos las gracias a la doctora Margarita Rosa. Ha sido realmente maravilloso escuchar estas experiencias que nos muestran cómo Uniminuto rompe las 3 brechas de las cuales nos habló al principio: el divorcio entre lo teórico y lo práctico, la ausencia entre el entrenamiento para enfrentar desafíos globales y el divorcio entre lo que espera la sociedad y lo que ofrecen las universidades. Le damos las gracias a la doctora Margarita Rosa. Ya nos están llegando algunas preguntas, pero antes de pensar en responder preguntas, es importante que escuchemos al doctor Nelson Iván Bedoya, que nos va a iluminar aún más esta realidad de las habilidades blandas en el contexto de Uniminuto. Adelante, doctor. Muchas gracias, apreciada Margarita. Un saludo muy especial a Margarita Pérez, con quien venimos trabajando desde hace muchos años, y cada vez que la escucho salgo más encantado, porque siempre hay algo más por contar. Creo que se queda corta presentándonos todo lo que hemos hecho en Uniminuto. Hay una ventaja para mí, hablar después de ella, y es que ella ya deja el panorama abierto con lo que hacemos en Uniminuto desde la práctica.
hay una desventaja y es que uno a veces no sabe qué más decir. Y por eso, sabiendo que iba a estar con Margarita, yo, digamos que preparé una presentación un poco más enfocada en hacer una reflexión casi que entre filosófica y teórica de lo que significa para nosotros las soft skills, que no me gusta mucho el término de habilidades blandas porque creo que no da cuenta de la importancia que tienen, máximo en una sociedad como la nuestra, occidental, que es, digamos, mucho más práctica. Hablar de habilidades blandas a veces hace que se desconozca la importancia de las mismas. Entonces, yo quiero en un primer momento de la presentación que les tengo preparado hacer un contexto de cómo entiendo esas habilidades blandas, muy en la lógica que mencionaba la doctora Margarita Pérez, por supuesto, para iluminar un poco de lo que hacemos en Uniminuto, pero también pensado desde las organizaciones, pensando en que sea algo que nos sirva a nosotros para aplicar aquí o en otra organización, y muy en la línea también de lo que nos presentaban esta mañana. Entonces voy a empezar con una historia. Si me regalan la siguiente. Esta es una foto un poco bizarra, dudé en presentarla, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes la habrán visto, habrán leído sobre este personaje. Este es un personaje real, se llama Phineas Gage. Era un capataz que vivió para en el año de 1848. Al lado izquierdo de su pantalla encuentran la foto de él, un retrato y una barra. Y al lado derecho o izquierdo, dependiendo cómo lo vean, van a ver un cráneo, es un cráneo roto. ¿Y por qué el vicerrector sale con esto si estamos hablando de habilidades blandas? 150 años, más de 150 años después, Phineas Gage lo seguimos estudiando en filosofía, en neurociencia, en las organizaciones, porque nos ayudó a comprender algo que creíamos que no era como lo pensábamos en su momento. Y la historia es esta. Phineas Gage era capataz, tenía más o menos unos 25 años, vivía en Filadelfia, Estados Unidos, y estaban construyendo una vía férrea. Para construir la vía férrea hay que romper la roca. En esa época había que perforar la roca, pues para no tener que rodear las montañas, se perforaba la roca y para perforar la roca había que poderla romper, había que abrir un hueco, dentro del hueco meter dinamita, echar arena, apretar la arena y con la mecha explotar la roca para que explote desde dentro. Phineas Gage viene avanzando con una cuadrilla, era experto en eso. Por un error de él mismo, introduce la dinamita, no se da cuenta, se distrae en algún momento, lanza la barra que tiene en las manos y obviamente al tocar la barra con la roca y la dinamita, la barra se dispara como un cohete y le atraviesa el pómulo izquierdo con esa barra y sale por la parte de arriba del cerebro. Entonces la historia parece aún más bizarra. Phineas Gage se cae, convulsiona, pero se levanta. Lo llevan en una carreta, ojo, 1848. Lo llevan en una carreta al médico del pueblo. El médico del pueblo lo atiende con lo que puede, lo cura y pasan 15, 20 días y Phineas Gage aparentemente está bien. Y esto está en los estudios científicos del Instituto de Neurociencia, Emoción y Creatividad de la Universidad del Sur de California. Hay archivos que dicen eso. Y está bien. Habla. Tiene buena visión, pues se le disminuye la visión por el ojo izquierdo, que es donde se afecta. No tiene problemas de lógica matemática, no tiene problemas de movilidad, comprende, es decir, aparentemente bien y lo dan de alta. Un milagro total, o sea, increíble porque perdió parte del cerebro. Phineas Gage se caracterizaba porque era un líder, porque era una persona que pues dirigía una cuadrilla, un trabajo fuerte. Él vuelve a su trabajo, pero empieza a cambiar. Se vuelve una persona más irascible, le cuesta la toma de decisiones, se vuelve grosero, se irrita fácilmente, tiende a deprimirse.
Y eso hace que los neurólogos de la época, los médicos de la época y los actuales se pregunten, pero venga, si las emociones, si las competencias socioemocionales no forman parte del cerebro, porque si a este señor se le afectó el cerebro, porque recuerdan que nos enseñaban que eso era el corazón, nos enseñaban que las emociones no había que había que pensar y no tomar decisiones basadas en emociones, porque Phineas Gage cambia. Y es lo que nos tiene hoy en día, en el siglo XXI, hablando de competencias siglo XXI, bueno, parte de lo que nos tiene, hablando de competencias siglo XXI, de habilidades socioemocionales, ya lo mencionaba Margarita, de la compasión como una emoción que supone un juicio, porque yo creo que el otro está sufriendo un dolor que no es merecido, ¿sí? Es lo que nos tiene en esto en este momento. Phineas Gage nos enseña que las emociones, que los sentimientos, que las habilidades blandas son fundamentales en la vida de los seres humanos. Sencillo, si no tenemos emociones, si no tenemos sentimientos, si no formamos eso en nuestros estudiantes, no van a ser unos buenos profesionales, no van a ser personas empáticas, difícilmente vamos a cumplir esa misión que nos decía hace un momentico muy acertadamente Margarita, de transformar personas, comunidades y territorios, porque sencillamente seríamos autómatas. Si me regala la siguiente, por favor. Entonces, en el marco de ese contexto, la pregunta que uno tendría que hacerse, un poco en la línea de lo que hemos trabajado esta mañana, es ¿a qué le estamos dando más importancia? Normalmente las organizaciones, las instituciones de educación superior, en general las organizaciones sociales con o sin ánimo de lucro, nos fijamos en la punta del iceberg, en los comportamientos y actitudes de las personas. Pero esos comportamientos y esas actitudes de las personas reflejan una parte invisible que muy poco trabajamos en las universidades, que muy poco trabajamos en las instituciones educativas. Yo no sé, yo ya soy generación guayaba, yo ya pasé los 45 años. No recuerdo nunca haber tenido en mi colegio una clase de emociones. Hoy en día es un poco más común, pero sigue siendo un poco al margen. Correcto. Eso me sorprendió un minuto y así como Margarita al final nos muestra una experiencia, yo quiero mostrarles al final unos elementos que iluminan lo que hacemos en Uniminuto y, digamos, sustentan por qué hacemos voluntariado, por qué hacemos práctica, responsabilidad, por qué hacemos inmersiones, porque buscamos que todo nuestro conocimiento sea práctico, reflexivo. Entonces, difícilmente trabajamos eso. Y lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que enseñamos, nuestro actuar como profesionales y como personas está sustentado en esos elementos que están por debajo del iceberg, en creencias y opiniones, en valores, en elementos que nos identifican y en lo que dota de sentido la vida. ¿Qué me hace levantar a mí todas las mañanas para ir al trabajo? ¿Qué me hace levantar a mí todas las mañanas para ayudar a mi mamá? ¿Qué me hace levantar a mí todas las mañanas para trabajar hombro a hombro con mi esposa, para trabajar por mis hijos? Eso es lo que sustenta en última nuestra vida. Pero difícilmente las organizaciones le damos punto a esos temas. No lo hacemos mucho. Debemos reconocerlo. Seguimos por una razón. Aquí hay una figurita que quise poner. Si me regala la siguiente, Esmeralda, por favor. Dice, la mayoría de las organizaciones fracasan no por falta de conocimiento o técnica, sino por las actitudes y hábitos de sus miembros. En estos días estoy en una misión en España, la otra semana voy para Alemania, precisamente por una tecnología que adquirimos para Uniminuto. Y estuve en una reunión de rectores de Universio, Banco Santander, un congreso de rectores a nivel mundial, 700 rectores. El padre Jaro me pidió que, aprovechando que estuviera acá, representara Uniminuto. Y estuvo un rector adjunto de la Universidad de Harvard. Y la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día, bueno, y con estos desarrollos de la inteligencia artificial y de las tecnologías, ¿qué va a pasar con los seres humanos? ¿Qué va a pasar con las instituciones educativas? Y él decía algo muy importante. Dice, mire,
las organizaciones educativas, en especial las universidades, le dedicamos demasiado tiempo por muchos siglos al conocimiento y a la técnica, a los conocimientos prácticos. Los desarrollos en inteligencia artificial y en tecnologías nos están diciendo que las máquinas pueden hacer muchas cosas mejor que nosotros, pero hay algo que todavía no hacen las máquinas y que pasará mucho tiempo. Y es lo que tiene que ver, él lo llamó con el software, aquellas habilidades que permanecen, actitudes, hábitos, relacionamiento y emociones. Segundo elemento, por eso Uniminuto le apunta decididamente al desarrollo de elementos de responsabilidad social y desarrollo personal, porque creemos que las competencias profesionales son fundamentales, pero esos otros elementos son aún más importantes en la formación de nuestros estudiantes. Y seguimos, ya para cerrar esta frase de contexto, y quiero dejarlos con esta parte del contexto, dejarlos con esta frase. Si me regala la siguiente, por favor. Perdón, me equivoqué. Tenía esto antes porque me parece que este contexto es súper importante. Quiero cerrar con esto y ya vamos a la frase que les estaba comentando. Esto no es nuevo. En últimas, lo que yo quiero decirles es la problemática del siglo XXI es qué debemos o por qué se preocupan las educaciones, la educación del siglo XXI, las instituciones de educación superior, educación media, básica, las que sea, llamémoslo formación, por una misma preocupación, y es eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de competencias debemos desarrollar? ¿Es suficiente con las competencias digitales? Y yo quise subrayar aquí como a partir de 6 propuestas que se han venido construyendo por ahí desde 1994, quise subrayar algunos elementos en azul, ¿sí? Ustedes se acuerdan por allá a finales de los años 90, un libro, Margarita aquí nos recordaba uno sobre habilidades socioemocionales que tiene la UNESCO. Este libro es súper interesante porque habla sobre las habilidades que necesitamos formar en los seres humanos y habla del aprender a conocer, al aprender a hacer, el aprender a convivir. Bueno, ustedes lo están viendo acá. Y yo quiero subrayar cómo en todas estas discusiones teóricas, pero también prácticas, porque han sido académicos que se han reunido y han pensado que debemos formar, aparecen recurrentemente elementos como la convivencia, la creatividad, el respeto, la ética, el desarrollo sostenible, la visión humanista. Este texto, por ejemplo, Garner, 5 mentes del futuro, que a mi modo de ver es un texto muy bien desarrollado, corto, dice, si a mí me preguntaran cuáles son los elementos que yo debo formar en cualquier ser humano, yo diría tengo que formar en 5 disciplinas. Lo llama, necesito formar una mente disciplinada, dice que conozca a fondo, que tenga un conocimiento profundo, no superficial como el que tenemos hoy en día, que sea capaz de hacer síntesis, dialogar con otros, creativo, respetuoso del otro y ético, que sea capaz de tomar decisiones morales. Cuando vamos aquí a este último que dice Grupo 21 ST, que es competencia siglo XXI, hace unos 5 años se reunieron la Universidad de Melbourne, Cisco, Intel, bueno, distintas organizaciones y pensaron en cuáles eran esas habilidades que necesitaban desarrollar en las personas, en los jóvenes. Y llegan a estos 4 elementos: pensamiento crítico, creación, comunicación y colaboración. ¿Correcto? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanto desarrollamos eso en nuestras propuestas? ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto usted, estudiante, siente que en Uniminuto estamos trabajando eso? Ese es un reto que tenemos. Hacemos muchas cosas, sí, pero seguramente tendremos que seguir avanzando. Ahora sí, por favor, me regalan la siguiente. Y cierro esta parte de contexto con esta frase de Tagore de 1917. Y quiero leerla textualmente. La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, bueno, hablamos de la humanidad en general, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, el hombre limitado a un solo fin,
Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma. Mi invitación con este contexto, empezando por Phineas Gage, por los estudios de la neurociencia, un poco con esa mirada bizarra, pero que quería mostrar la importancia que tienen las emociones, no solo en las organizaciones, en el ser humano para todo lo que hace, ¿sí? Pasando por los elementos que revisamos que se han hecho estudios, es al final decir, si nosotros somos capaces de tener en la mira esas habilidades socioemocionales, esas habilidades blandas, las formamos intencionalmente y las cuidamos, en última lo que le estamos dando es alma a una organización. Le estamos dando vida, ¿correcto? Le estamos dando espíritu. Si lo perdemos, estamos perdiendo la esencia máxime. Si nosotros pensamos en una institución universitaria como esta, que tiene unos fundamentos en el evangelio, en el humanismo y un humanismo cristiano, ¿correcto? Seguimos y entro ya acá un poco a mirar algunos elementos de Uniminuto. ¿Qué declara nuestro proyecto educativo institucional actualmente? 3 frases que yo llevo. Esta diapositiva me gusta mucho y la llevo a muchos lados porque me permite mostrar en una sola figura qué dice nuestro proyecto educativo institucional actual. Dice que nosotros, se subraya algunos elementos en blanco, digamos, están un poco resaltadas las letras. Estamos al servicio de las personas, las comunidades y los territorios en todo el territorio, y las regiones, perdón, en todo el territorio nacional. Y aquí Margarita me la hizo fácil porque ella ya nos mostró varios ejemplos. Y yo he tenido la oportunidad y la posibilidad, gracias a Dios, de poder recorrer y poder estar en los territorios y saber que Uniminuto a veces es la única opción. No siempre, pero la mayoría de veces es la única opción. Yo he llegado a territorios donde dicen, en ustedes creemos porque ustedes sí hacen las cosas como son. Porque tenemos alma. Entonces, lo primero es eso. Segundo elemento, hacemos un aprendizaje con sentido social. Y Margarita también hizo énfasis en estos 4 verbos: haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo. Si nosotros miramos vivir, sentir, servir y hacer, se fundamenta en habilidades blandas, en la compasión, en el trabajo en equipo, en el reconocimiento del otro, en la empatía, en el cuidado, ¿correcto? Y finalmente, y esto es fundamental, dialogamos con otros para, a partir de ahí, fortalecer experiencias y trayectorias de vida de los estudiantes. En últimas, aprendemos y comprendemos aquello que nos apasiona, aquello que nos gusta, aquello que le da sentido a la vida. Aquello que no le da, sencillamente yo lo dejo de lado. Y por eso para nosotros la experiencia no es un elemento circunstancial. No es que se nos ocurrió hacer práctica en responsabilidad social para que nos digan que tenemos responsabilidad social. Margarita, ahí para alimentar un poco más, y yo sé que no es un tema de ego personal, pero para sentirnos muy orgullosos. Me llamó mucho la atención ahorita en Valencia. Estaba hablando que 700 universidades de todo el mundo. Cuando yo mencionaba de Uniminuto, ustedes son los que saben de responsabilidad social. Y me encontré con el presidente de Banco Santander de Universidad para Brasil. Me dijo, yo quiero conocer la experiencia porque nosotros tenemos muchos, ustedes son los que saben de responsabilidad social. Después tengo que darte el dato. Le dije, sí, yo tengo quien le explique. Pero bueno, el punto que yo quiero decir es, hay un reconocimiento no solo local, sino un reconocimiento internacional. Y lo menciono con orgullo, no un orgullo personal, es un orgullo de institución, porque finalmente creo que algo estamos haciendo distinto porque detrás de esto hay una apuesta. Entonces, ¿qué declara nuestro PEI? Estamos al servicio de las personas, las comunidades y las regiones. ¿Cómo lo hacemos? Desde un aprendizaje que se soporta precisamente en ese reconocimiento de esa humanidad, ese reconocimiento del otro, de lo otro,
y que buscamos que se haga a partir de experiencias y trayectorias de aprendizaje. Si me regalas la siguiente, por favor. Y aquí voy cerrando y me quiero quedar aquí con 6 elementos. Si conté mal es porque en la siguiente está el sexto. Creo que aquí hay 5 nomás. Primero, quiero insistir en esto. El desarrollo de competencias blandas en Uniminuto tiene una visión profundamente humanista en cuanto se enfoca en el alumno y su propia experiencia vital. En suma, lo que buscamos es que el estudiante, a la vez que ayuda a la transformación de las comunidades, las personas y los territorios, se autotransforme en su ser y su actuar. Eso es lo que buscamos. O sea, que el estudiante que pase por Uniminuto no solamente sea un excelente ingeniero, un excelente licenciado, un excelente administrador, un excelente psicólogo, sino que además salga una persona transformada y convencida que su experiencia vital juega con la práctica profesional y que esas competencias blandas son fundamentales en su vida para cualquier tipo de acción que desarrolle. Segundo elemento, trabajar desde esta perspectiva de competencias blandas, de comprender eso que he venido diciendo a lo largo de estos minutos que he hablado, es reconocer que somos seres libres. Pero me gusta mucho más la palabra autónomo. Víctor Frank, que es uno de mis autores preferidos, que escribió el texto, ese hermoso libro El hombre en busca de sentido, a partir de su experiencia en un campo de concentración, siendo psiquiatra, llevaba a campo de concentración y él descubre que las personas que vivían era porque tenían un porqué por qué seguir viviendo. Sabían que había alguien que los que los estaba esperando, sabían que había algo que les faltaba por hacer. Él decía, lo más importante que tienen las personas y lo que nadie les puede quitar es el sentido de vida. Pero él hablaba de autonomía más que de libertad. Y lo digo por la siguiente razón, porque es que la autonomía supone dos caritas de una misma moneda. Supone responsabilidad y supone libertad. Esa es la crisis que viven los adolescentes. Yo que soy papá ya y mis hijos pasaron por ahí. ¿Quieren la libertad? Bueno, listo, tú quieres la libertad, pues la libertad supone responsabilidad y eso es autonomía. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde ese enfoque, le estamos diciendo a la persona, listo, esto te ayuda a ser autónomo, libre para tomar tus propias decisiones, pero responsables para asumir el alcance de esas decisiones. Hay una cosa bonita cuando nosotros hablamos de competencias blandas y cuando hablamos de estos temas, y es que al final no tiene sesgo ideológico. Al final nadie te va a decir a ti en Uniminuto, ven, ¿tú por qué estás formando a los estudiantes la sensibilidad social? A no ser que la persona esté enferma, puede pasar, no te va a preguntar eso. Nadie te va a preguntar a ti, ven, ¿y a ti por qué te interesa que el otro le encuentre sentido a lo que hace? ¿Listo? Porque busca desarrollar precisamente lo que bien decía el rector de Harvard, el software nuestro, aquello que se mantiene, aquello que no cambia a lo largo de la vida. Tercer elemento, involucrar el desarrollo de competencias blandas en el PI, ese sirviendo, haciendo, sintiendo, haciendo y viviendo, ¿sí? Y en el modelo educativo, recuerden ustedes, yo aquí estoy hablando para personas de Uniminuto, pero recordemos que nuestro modelo educativo, siempre cuando hablamos del modelo como tal, lo dibujamos con un triangulito, y ese triángulo tiene en la mitad lo que nosotros llamamos formación integral, y decimos que la formación integral tiene 3 elementos: la práctica en responsabilidad social o la responsabilidad social, el desarrollo personal y las competencias profesionales. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, mire que solo las competencias profesionales son un ángulo de ese triángulo, los otros 2 elementos, desarrollo personal y responsabilidad social, es lo que hace que nuestra formación sea integral. Por lo tanto, para nosotros la formación en Uniminuto no es solamente un componente puramente técnico o intelectivo. Sí, nos interesa que, insisto, sean muy buenos profesionales,
pero nos interesa que sean buenas personas y que sean sensibles y comprometidos socialmente.